¿Qué pasa con la angustia? ¿Qué pasa con nosotros? Primero, que nosotros no tenemos enemigos identificados, tenemos que es el mercado, ¿no? El Banco Mundial, el sistema. El sistema, la crisis climática, son acéfalos sin identidad. ¿Cómo te defiendes de algo que no tiene figurabilidad? Esa es la angustia. Entonces no puedes. ¿Por dónde viene? ¿No? ¿Por dónde te viene en la película esta mira hacia arriba, ¿no? Ahí venía un meteorito, pero nosotros es que no viene un meteorito, es que viene una ola de calor, viene una falta de suministros, viene... ¿Por dónde te defiendes? No sabes dónde defender. Entonces la reacción es global. Es el pánico, la crisis de pánico que está mucho más extendida que antes, y la angustia generalizada, sin representación. Entonces, sin representación porque no hay narrativa, porque no se puede narrar, no hay una interioridad que pueda contar, que pueda hacer una introspección para decir lo que le pasa. Y a falta de interioridad hay, bueno, lo que tú denominas a partir de Eliot, hombres huecos, hombres rellenos de paja. Exactamente. Hombres huecos, exactamente, como el poema con las cabezas rellenas de paja, ea, dice los hombres y mujeres huecos, ¿no? Yo creo que al sistema, aunque queda así ñoño, le conviene mucho los hombres y mujeres huecos, porque en el libro, lo que antes hablábamos con Silvia, hablábamos del libro de los amnésicos, y había, ¿os acordáis en Alemania nazi cuando llegaron se perdieron la guerra y llegaron los aliados, dividieron la Alemania en cuatro zonas para rehabilitar, digamos, la población, ¿no? Entonces distribuyeron a la población también en 4 clases, de su mayor a menor participación en el régimen, en el nacionalsocialismo. Y había una que eran los indiferentes, que eran los que apenas habían participado. Entonces eso les tocó a la zona gobernada por Rusia. Y entonces los rusos no los penalizaron. Habían estado se habían adscrito al partido, porque era casi obligado, ¿no? Pero no habían tenido una participación. Entonces los rusos dijeron que no los penalizaban porque eran aquellos que más fácilmente asumirían el comunismo. Eran los hombres huecos. Daba igual, la mayoría silenciosa, ¿no? Los que, dice Elio, dice en la Divina Comedia Dante, dice, nunca siguieron a amo alguno. Es decir, los indiferentes, los que no... ¿Y qué está pasando ahora? ¿Cómo está creciendo, ¿no? la desafección política, por ejemplo, entre los jóvenes? Enormemente, ¿no? Claro, esa mayoría silenciosa en última instancia acaba teniendo más impacto, incluso a nivel sociológico, que digamos la figura del traidor o el desertor, que es más singular, más minoritaria. Claro, y dependemos todos de ellos al final. Al final, bueno, o bien porque no votan, o bien porque votan al mejor postor, quiero decir, porque se dejan llevar por esos populismos que prometen identidades muy sólidas, al final son los que deciden nuestra convivencia muchas veces, ¿no? Y eso es muy triste, pero ese es ahí estamos, ¿no? Creo yo. Sí, precisamente en relación con esto que comentabas del tema de la evacuación, hay una consideración que haces bueno, tú lo haces a propósito de una serie de televisión de Goebbels, pero que se puede extrapolar a muchas modalidades de ficción contemporánea. Es como tú llamas la atención en la ficción actual sobre la presencia de figuras actuadoras o hiperactivas que se niegan a afrontar su malestar y a elaborar sus procesos psíquicos, de modo que sustituyen la reflexión por un paso al acto, acting out o mecanismo de descarga, lo que te llamabas el comportamiento evacuativo. Aquí yo te preguntaría, y disculpa mi ignorancia en cuestiones digamos, más técnicas de psicoanálisis, esta diferenciación entre reflexión y acción, quiero decir, ¿en qué medida la podemos hacer? O sea, son lo concibes como dos momentos claramente diferenciados.
Sí, yo creo que sí que podemos hablar de que hay, digamos que a mayor reflexividad, podríamos decir, a mayor introspección, a mayor vuelta de la conciencia sobre sí misma, ¿no? Para capacidad de pensarse, hay menor paso a la acción, menor reactividad. Sí, bueno, de hecho, una tontería voy a decir como una catedral, pero me parece que es muy ilustrativa a la ira, frente a la ira. Por ejemplo, a los hombres maltratadores, las terapias cognitivo-conductuales les dice que frente a la ira, como no puede reflexionar y van a andar, les dice sal de la casa, ¿no? Vete. Les propone una acción igual que la que iban a hacer, que les devuelve cierta potencia, que es lo que buscan con el golpe, pero una acción inofensiva, ¿no? Que les permite salir y si acaso poder pensar algo, ¿no? Yo creo que la reflexión y la acción son antitéticas en el psiquismo humano. No quiere decir que sean excluyentes, ni muchísimo menos, pero que ante algo que desborda el aparato psíquico, ¿no? Que es de lo que hablamos, ¿no? Que desborda porque un dolor, una información, la persona reflexiva va a tener menos conductas que la persona irreflexiva, que va a hacer más acciones. A mí me parece que es así. El problema es que ahora mismo la propuesta es actuadora, pero todo el tiempo. ¿Pero por qué? Claro, porque la acción consume. La reflexión no consume nada, pero la acción consume. La acción es cómprate un libro, haz un viaje, date una cena, cómprate una prenda de ropa interior para estar más guapa, vete a la peluquería. Quiero decir, claro, es mucho más afín a las necesidades del sistema, de la reproducción del propio sistema, mientras que la reflexión es austera. La reflexión sería la propia de un mundo sostenible, seríamos más reflexivos. Esta creo yo, ¿verdad? Claro, porque esto se relaciona con las diversas referencias que haces a lo largo de la primera parte del libro a los autoritarismos, a los totalitarismos, en particular a los coloniales, la figura de Leopoldo II, etcétera, cosa que te lleva a argumentar, entre otras cosas, acerca de la figura del poderoso, del tirano como psicópata, ¿verdad? Caracterizado por la ausencia de empatía y por la falta de comprensión y verdadera implicación con el dolor ajeno. Y bueno, de ahí haces una extrapolación a los requerimientos para el sujeto funcional en el capital, al cual se le pide, lo que es un psicópata, en el sentido de ausencia de empatía, ¿no? O de simpatía, en el sentido totalmente. Ahora mismo no lo digo yo, lo dice ya muchísima gente, ¿no? La persona más la mejor para nuestro sistema es el psicópata. Dicen la que tiene, porque sufre menos, no se pone en el lugar del otro, se puede desvincular muy fácilmente, deslocalizar. Es decir, puedo mandarlo aquí y allá de trabajo, puedo cambiar de trabajo sin que rompa vínculos, sale de los duelos rapidísimamente, las pérdidas no las sufre como tales, porque el otro nunca estuvo inserto en su mundo interno. Entonces el psicópata es perfecto para el sistema, y de hecho tenemos grandes psicópatas públicos. Es decir, acaba de venir uno, se ha ido, pero ha estado aquí un psicópata, un señor sin moral ninguna, sin vergüenza, que no tiene vergüenza, el rey. Que desde arriba los ejemplos son tan notorios, tan notables. Claro, ¿qué estamos dando? ¿Qué modelos estamos dando de referencia, ¿no? Son modelos nefastos, porque realmente es que no hay una oposición frontal ante ciertos hechos. Y eso es yo creo que en el libro, que por donde yo quiero seguir trabajando, tengo una visión absolutamente no esencialista del ser humano. ¿Sí? No somos nada, podríamos decir.
Somos una página en blanco, ¿no? Donde se escribe, donde el lenguaje, las normas sociales, ¿no? A través de la familia, a través de los otros significativos, van imprimiendo, nos van haciendo. Y en un diálogo, si tenemos suerte, en un diálogo nosotros con eso. En el caso de los invulnerables e invertebrados, sin diálogo. Hombre, huecos guiados desde fuera, ¿no? Entonces, si estas normas, si lo que estamos observando es eso, pues muy poco, o observamos, por ejemplo, de que volver a la normalidad no significa políticas de austeridad, donde el cambio climático esté en el centro, ¿no? de la política, y volvemos a cerrar los ojos, nos están enseñando el negacionismo desde arriba. Hay que hacer un esfuerzo crítico de rebeldía para oponernos a eso, que no es fácil de hacer, porque es doloroso también. Claro, y parte de ese esfuerzo debería hacerse en las relaciones personales, en el amor, que es donde entramos en la segunda parte del libro, porque tú en la primera has sido, la más extensa, has ido elaborando todo este arco histórico que va, digamos, desde la modernidad, con ese sujeto sobredeterminado por la represión, hasta la época posmoderna, definida a partir de la disociación, como acabas de comentar. Entonces, claro, en esta segunda sección, que en realidad puede ser un libro por sí sola, bueno, tú propones tu propio libro de buen amor, se puede llamar así, y bueno, empiezas con una tesis fuerte, la noción de que el amor, una tesis que han sostenido de distintas maneras, pues Melanie Klein por un lado, Louis Bourgeois en su obra plástica, etcétera, la idea de que el amor surge en primera instancia del desamparo infantil, ¿no? De la sensación de abandono absoluto que produce una demanda desesperada del niño hacia el otro, y que, bueno, pues ese sentimiento de intensa desesperación, pues bueno, lo tenemos que asumir, incorporar en la medida de lo posible, lo cual implica también vivir entender el dolor de las relaciones amorosas como condición. Sí, cosa que no sé, que va en contra, digamos, ¿verdad?, de la propuesta neoliberal, ¿no? El amor contemporáneo es un amor que privilegia el tiempo del enamoramiento, del amor-pasión, y olvida lo que acabas tú de decir, ¿no? Lo que sería, vamos a llamar así, no ingenuamente, pero para entender el amor verdadero, es decir, la promesa de amor. Hemos liquidado la promesa de amor. Y si después cuando se pasa de los tiempos del enamoramiento al conocimiento, que no es otra cosa que de la proyección de nuestras necesidades en un otro fantaseado, inventado, cuando aparece el otro de la realidad, si ahí no hacemos un ejercicio de lealtad, es decir, de hacer una promesa de amor, de decir, lo voy a seguir queriendo, a ver, si es un monstruo no, pero si puedo tolerar la diferencia entre la proyección y la realidad, lo voy a seguir amando. El amor se liquida. ¿Qué pasa? Que ahora esto era, digamos, el amor moderno, ¿no? Había Freud, y los casos que yo hablo, ¿no?, de Freud y su mujer y Marta, con todas las peculiaridades patriarcales que había en esa relación, pero en el amor posmoderno o de la modernidad tardía no se concibe así. Entonces ya el amor se identifica con el amor-pasión, con el enamoramiento, con la fase casi, ¿cómo diría yo?, masturbatoria del amor, porque el otro no es ni otro, es un otro inventado, y cuando aparece el otro, la propuesta es, si no es como yo lo he proyectado, como yo lo necesito que sea, paso al siguiente, porque es un catálogo lo que se ofrece, la posibilidad de pasar de uno a otro. Claro, esto, como en el fondo ese desamparo del que tú hablas sigue existiendo, pero está como negado, como una necesidad básica negada, esto requiere el enfriamiento afectivo. Y lo que al final acaban sintiendo es frialdad. No, es el fin del amor. Es el fin del amor. Porque hay un cálculo, una racionalidad a la hora de elegir. Se elige por cálculo. Y el cálculo no tiene que ver con el amor, como lo concebíamos
hasta la aparición de las aplicaciones Tinder, Grindr, etcétera, etcétera. Entonces hay un cambio enorme, y hay bueno, yo es que recibo pacientes y todos nosotros los psicoanalistas estamos sorprendidos porque recibimos pacientes que la idea que te transmiten es que esperan que ellos tienen un puzzle, ¿no? Y falta una pieza. Bueno, pues el otro tiene que ser exactamente la pieza que falta. Si no es, buscan otra pieza. Eso sería simplificando la cuestión, ¿no? Claro, y esto tiene que ver, lo que te cuentan tus pacientes, supongo que tiene que ver con la cuestión del apego y con la inseguridad del apego, ¿no? Como comentábamos antes, bueno, uno nunca puede estar del todo seguro de que un vínculo vaya a prolongarse en el tiempo, de que vaya a ser para siempre, etcétera, pero y esto que ha ocurrido siempre probablemente ha sido enfatizado por el capitalismo de plataformas, en el cual pues bueno, somos impelidos a multiplicar vínculos, relaciones, hiperlinks, etcétera, claro, lo cual nos llevaría a preguntarnos cuántos apegos inseguros somos capaces de meter en nuestras vidas, sí. Y aún así mantener una cierta cordura. Sí. Bueno, Judith Portail, en un libro estupendo, muy divulgativo, por cierto, que se llama, no me acuerdo, El algoritmo de Tinder, dice esto, dice que Tinder se aprovecha de ese apego y fomenta el apego inseguro. No solamente se aprovecha, ¿no?, de la necesidad de vínculos, sino que al mismo tiempo está retraumatizando. Y entonces volvemos al mismo mecanismo de disociación. Y es cómo sobrevivo a ese universo, a ese universo loco, porque realmente enfriando la relación, es decir, depositando menos en el otro, racionalizando mi elección. Y a la larga disminuyendo mi capacidad de amar. Los pacientes que han estado años adictos a Tinder vienen a la consulta diciendo: yo es que creo que ya no me puedo enamorar. Esa es la queja. Ya no como el joven Werther, me enamoro demasiado, sino ya no me puedo enamorar. Esa es la realidad que tenemos ahora. Nadie se enamora. Vosotros pensad de verdad alrededor. ¿Quién se enamora? Es que no se enamora y no hay duelo. El desamparo está muy negado, Eloy, muy negado. Es esta parte de necesidad básica que está negada, disociada y apartada del sí mismo, y están identificados con estas propuestas, ¿no?, con estos consumidores del catálogo amoroso, con efectos. Claro, por la necesidad de mantener una coraza, una imagen pública, una apariencia de seguridad, fortaleza, como tú señalas, invulnerabilidad, ¿no? Esto me ha hecho pensar en una expresión que introduce Butler en su libro más reciente, cuando hablando de estos temas se refiere a la interrupción amorosa. Me da a pensar que este término, bueno, pues tiene quizá haya cobrado hoy en día un sentido distinto que cuando se hablaba en términos más románticos de interrupción por oposición a la rutina. Porque claro, ese tipo de interrupción, la que pueden dar pues los matches de Tinder, sin ir más lejos, bueno, en realidad forma parte de todo un sistema continuo de interferencias, de noticias, informaciones, obligaciones, imperativos, etcétera, en el cual esos cortes son continuos y ya se han convertido en estructurales, ¿no? Ya no parece haber una rutina en relación con la cual eso sea un corte. ¿Y tú crees que eso hace que se sufra menos esa interrupción, o cómo sería? Yo diría que que en este sistema de interferencia afectiva, informativa, continua, bueno, pues la interrupción de algún modo deja de ser accidental y se convierte en sustancial, por así decir. Claro. Lo cual, evidentemente, a la hora de construir relaciones a largo plazo puede ser un inconveniente. Claro. Eso sería como el mismo efecto, ¿no? A la sobreexposición a la interrupción, lo que va a producir es elevar el umbral del dolor. Ya no sufro la interrupción, ya no marca la interrupción, no es una pérdida, no hay duelo, hay sustitución, hay
por otro, ¿no? Hay un llenado, una actuación, una conducta reactiva. Salgo de uno y salgo al otro. Esto es casi al volver la esquina. Es decir, al volver la esquina están buscando ya, como diría, la reparación narcisista. La reparación narcisista de otro match. Porque si ha habido un rechazo en la cita. Y esto constantemente, eso cambia, eso realmente cambia mucho la subjetividad, cambia mucho, la cambia adelgazándola, ¿no? Adelgazándola, haciéndola más fina, menos profunda, que es lo que Pasolini advirtió en los años 70, cuando habló de la mutación antropológica, que por eso se llama mutaciones antropológicas del sujeto contemporáneo, porque Pasolini encontró que con la incorporación del consumo masivo y la televisión, sus conciudadanos habían cambiado y se estaban convirtiendo en superficiales. Es súper bonito que lo advirtiera entonces, es impresionante, de verdad. Superficiales, que justo, dice, la profundidad se ha cambiado por la superficialidad, y es justo lo que estamos encontrando ahora. Y esto te lleva en la parte final del libro a soltar la bomba. Creo que la podemos soltar, es la hora, que a las 8 menos 10 es un buen momento para eso. Cito: la liberación sexual ha traído de la mano la represión afectiva. Sí. Probablemente vaya a ser un pasaje muy citado, ya lo sea, de este texto. Y evidentemente esta frase concentra una larga serie de consideraciones sobre cómo se ha moldeado la subjetividad, la educación emocional, la manera de vivir los afectos en el siglo XXI. Yo aquí una cuestión que me gustaría plantear es hasta qué punto porque yo mismo cuando intento decir, bueno, esto hasta aquí llega la sexualidad, la mía, y ahora trazo una línea roja y aquí empieza el afecto, yo no sé vosotros, pero como que a mí me cuesta, es bastante, digamos, mezclado, ¿no? Incluso recuerdo algún texto escrito desde el punto de vista de la biología de las emociones que sostenía que no hay tal cosa como comportamiento o expresión verbal sin inversión emocional. Entonces sí, esta diferenciación entre sexualidad y afecto, digamos, la podemos aplicar al comportamiento cotidiano. Eloy. A ver, digamos que hasta bien entrado el siglo XX, por ejemplo, la socialización de prácticamente todos nosotros ha ido en la dirección de unir afectividad y sexualidad, pero con un sesgo de género, mucho más en las mujeres que en los hombres. Aquí traería Almudena Hernando y todos sus trabajos de la fantasía de individualidad, de la que me inspiró a mí la fantasía de invulnerabilidad, que es el concepto central de invulnerable. Entonces, ¿qué pasa? Que en los hombres la separación entre sexualidad y afectividad ha sido mucho más fácil. Si a ti te resulta difícil, es porque eres un hombre femenino, podríamos decir, en términos, cosa que te honra, en términos convencionales, ¿no? Porque todo esto es muy difícil de hablar. Entonces, ¿qué sucede cuando llega la revolución sexual? Y ya en ese momento, las primeras críticas de las feministas fueron en la dirección que yo apunto, ¿no? Y fue una revolución sexual completamente androcéntrica. Fue una revolución sexual que en realidad lo que hizo fue poner de forma disponible a las mujeres al colectivo de hombres. Gelbenzu en uno de sus libros lo dice con mucha sinvergonzonería, muy gracioso, ¿no? Dice, los revolucionarios teníamos acceso al cuerpo de nuestras compañeras. ¿Y qué pasaba con las compañeras? Con nosotras. Yo, por ejemplo, que tengo un libro dedicado a eso, La primera vez que no te quiero, pues yo tenía que follar, porque era imperativo, tenía que ser promiscua y no se podía ser virgen, y una entraba a la universidad con unas ganas de quitarse de encima el pelo de la dehesa enorme, pero como si fuera una religión.
exactamente como si fuera una religión, estando socializada en un vínculo íntimo, como entre afecto y sexualidad. Luego a mí me costaba más. Entonces, ¿qué está pasando? Que las mujeres, para asumir esta separación que propone el modelo Tinder entre sexualidad y afectividad, sufren muchísimo más y tienen que hacer una disciplina afectiva, una disciplina emocional y hacerse creer a sí mismas que no les importa. Es una cosa impresionante porque que ya está teniendo literatura, por suerte, ¿no? Porque se están dando cuenta que sí que importa, que se quiere volver a unir sexualidad con afectividad. Pero digamos que el modelo que es imperante en grandes grupos sociales, Tinder tiene una cantidad de millones de usuarios enorme, es el de la separación de sexualidad y afectividad. Que de forma, digamos, si nos vamos ontológicamente en la constitución de la subjetividad, es un logro madurativo que se unan, ¿no? Que se unan las corrientes sexuales y la corriente de apego, están unidas y las vivimos como unidas. Pero claro, si de pronto eso se separa como... y estamos en un mundo donde estamos desafectivizando la sexualidad y convirtiéndola en una sexualidad pornográfica, que es lo que a mí más me preocupa ahora mismo. La pornificación del mundo. El mundo se está pornificando. Hasta las chicas, yo vivo en la playa. Vosotros tenéis que ver, bueno, se lo habéis visto, los selfies que se hacen las chicas imitan completamente las poses de las actrices porno. Porque con este mito del agrado de las mujeres, de agradar al hombre y de ser deseadas por el hombre, hacen lo que creen que gusta al hombre. Y estamos en ese contexto. Y la revolución sexual fue así, separó sexualidad de afectividad. Y de aquellos polvos tenemos estos lodos, creo yo, ¿no? ¿No estás de acuerdo conmigo? Entonces, esto, bueno, claro, no, o sea, realmente es, bueno, es un argumento que desde luego en el libro a partir del libro de Hernando que acabas de mencionar, sí, desde luego se entiende, o sea, que es me parece una idea fuerza muy, muy potente, como lo es lo que sería de alguna manera la onda expansiva de esta explosión, que es cuando entras a considerar cómo se ha modificado el régimen de producción de género, que tal como tú lo describes, pues bueno, sigue manteniendo sus asimetrías, sus sexismos y post-sexismos y neosexismos, y tú en particular te tienes en comentar cómo bueno, se han universalizado, como tú señalas, algunos digamos, valores tradicionalmente masculinos o masculinizados que han sido asumidos por nuevas generaciones de mujeres, digamos que desde las millennials, lo cual tiene que ver con las fantasías de omnipotencia. Recuerdo que en algún momento sacas a colación algunos deportes, digamos, tradicionalmente de tíos, como el rugby o el fútbol. Ahora de pronto pues el fútbol femenino ha generado un interés, bueno, y un aprecio que, bueno, pues que hace unos años no tenía, si bien bueno, pues la iconografía, la presentación de las estrellas, la estética del triunfo, la niña de 6 años que dice, yo de mayor puedo ser como Alexia Putellas, etcétera. Bueno, o sea, todo eso no deja de ser una fantasía de invulnerabilidad y una creación de iconos que sería un poco una expansión del campo de estas figuras pues casi míticas, que tradicionalmente tenían que ser tíos y ahora pueden ser tías, seres no binarias, pero se mantiene ese principio de lo invulnerable, ¿no? Yo creo que es bueno, ¿no?, que el deporte femenino que ya se practicaba cobre el valor socialmente que merece, o por lo menos se aproxime al valor que nunca se va a aproximar, ¿no?, al valor que tiene el deporte masculino. Pero efectivamente lo que sería mejor sería poner en su lugar el fútbol,
quiero decir, darle la vuelta a la escala de valores, ¿no? y de privilegios. Es decir, una sociedad, es que esa es la sociedad que tenemos, es que es muy triste. Yo a veces me despierto como si fuera un marciano, ¿no? Y miro y digo, pero qué mundo hemos construido, pero qué cosa más rara. Dice que quiere decir que una obviedad, que los científicos y las personas que más valor tienen realmente su aportación a la sociedad cobren mucho menos que un jugador de fútbol. Es una cosa impresionante, tú te paras a pensar y es lo más ilógico. Entonces, en ese sentido es verdad, ¿no? que estamos universalizando el modelo de los deportes masculinos, pero en el sentido de la igualdad, a mí me parece bueno que las mujeres entren en ese territorio. Claro. Todo esto nos lleva, bueno, a la tercera parte del libro, que siendo la más breve, es súper sustanciosa, porque entras a debatir, entras en toda una serie de debates planteados en algunos casos desde la teoría queer, desde el pensamiento creep y desde otras perspectivas, ¿no? Y aquí hay una referencia que me parece súper poderosa de Freud. Tú citas el célebre artículo sobre la feminidad del año 33, lo traes a colación en distintos momentos del libro, y bueno, da la impresión de que en ese texto hay una tensión, en ese texto y más allá en otras partes de la obra de Freud, hay una tensión de la que no acabamos de salir casi 100 años más tarde, ¿no? Como, pues, por una parte, el texto, pues, tiene el componente, digamos, de asimetría de género, por decirlo de una manera muy light, que tiene, si bien por otra parte, pues hay esa, nociones tales como la del niño perverso polimorfo o la bisexualidad originaria. Buenísima. Claro, siguen teniendo plena vigencia y han inspirado modos de subjetivación propiamente contemporáneos, ¿no? Y de alguna manera parece que nunca que siempre vamos a tener que lidiar con esa doble faz de Freud, ¿no? Sí, siempre, yo creo que sí. A mí me parece que el concepto de bisexualidad originaria es fundamental y que precisamente está en transformación enorme esto. El otro día comentábamos, ¿no? Por ejemplo, la bisexualidad originaria en Freud sería que todos los niños y las niñas somos perversos polimorfos, gozamos de todos los orificios y las mucosas corporales, no hay. La orientación hacia la genitalidad es un proceso que se va a dar o no, pero en todos los adultos, y eso podemos dar fe todos, pervive el perverso polimorfo que fuimos. Ese sería el perverso. La bisexualidad originaria a mí me parece un concepto radical y de un interés enorme para comprender ahora mismo lo que está pasando. Y es que en el origen, por supuesto, la identidad de género es una identidad, el abandono de la bisexualidad, es decir, de la atracción por los dos sexos y de los componentes masculinos y femeninos internos, se hace por amor a los padres y por sumisión a los designios de los padres. Es decir, los padres te dicen eres un niño o eres una niña, y entonces para acomodarte a lo esperado de esa prescripción te acomodas a ella y abandonas la masculinidad, por ejemplo, en el caso de las chicas, y la feminidad, no tener nada de mujer en el caso de los hombres. Eso sería. Pero en el origen estaría una bisexualidad originaria constitutiva. Yo creo que ahora mismo estamos en condiciones casi de demostrar eso, fíjate, con todo lo que está pasando entre los jóvenes, tanto en cuanto los géneros fluidos, tanto la diversidad, ¿no? La diversidad que está apareciendo en el campo del género y de la sexualidad, como en la elección de objeto. Por ejemplo, el otro día lo hablaba con colegas, yo nunca lo había visto, la facilidad con que los jóvenes ahora mismo, por ejemplo, tienen Tinder y Grindr. Es decir, tienen dos aplicaciones, hetero y homosexuales. Tienen una elección de objeto, son bisexuales y se sienten bisexuales sin conflicto. Sin ningún tipo, pasan sin solución de continuidad de una cosa a otra, se enamoran de un chico, se enamoran de una chica y no les pasa nada. Esto que en un principio Freud lo interpretaba como una persistencia de la omnipotencia,
¿no? Del no abandono de la omnipotencia, a mí no me parece que hoy estemos hablando de lo mismo, sino de que justamente como no hay represión, como no hay una represión explícita de la bisexualidad se puede expresar. Y a mí me parece un concepto que está estamos sorprendidos, un poco perplejos, ¿no? Porque todo esto cambia muchas cosas, ¿no? Para pensar. Pero me parece que tenemos que volver mucho a la bisexualidad originaria de Freud, claro, sin vincularla a la omnipotencia. Claro. Claro, esto tiene que ver con el tema, ¿verdad?, que planteas de las el tema clásico en psicoanálisis, de las identificaciones, a partir de qué modelos se genera sujeto, identidad, etcétera. Entonces tú propones esta definición, me parece muy potente, que somos un magma de identificaciones cruzadas en constante movimiento, de modo que, digamos, contra las teorías duras de la identidad, del yo soy esto culturalmente, nacionalmente, en cuanto a orientación sexual, bueno, tú defiendes más bien un devenir y un fluir, y también una asunción de la transformación. A mí me parece que eso es la subjetividad. Esa es la subjetividad que yo opongo a la identidad. A mayor identidad, digamos, más patología, sería mi mantra. A mayor identidad, más patología. Cuanto más necesitemos identidades sólidas, que son, por ejemplo, las que Vox propone, así por una cosa pública para todo. Identidades muy sólidas, con perfiles fijos, con roles muy establecidos, estamos hablando de un naufragio subjetivo interno. La persona que se permite ese entrecruzamiento de identificaciones que proceden de las figuras significativas, pero que no necesariamente las masculinas proceden del padre y las femeninas de la madre, porque podemos tener una identificación con aspectos masculinos de la madre o con aspectos femeninos del padre. No es una cosa así A entonces B, es todo como mucho más complejo. Cuanto más nos permitamos entrar en esa androginia, en ese magma complejo y confuso, mucha más construcción subjetiva vamos a tener, y es un proceso que no se acaba nunca, que no se acaba. Yo me acuerdo que cuando empecé a hablar en público hace muchísimos años, me sentía un hombre, pero me sentía de verdad, lo tengo escrito en un libro y a veces soñaba que me salían pelos en la barba, porque claro, las figuras yo con qué me podía identificar, eran con hombres que hablaran públicamente. Y esto ahora por suerte no es así, ahora tenemos muchos modelos de mujeres pero las identificaciones están ahí, y si yo me hubiese quedado en esa identificación, imagínate qué desastre, ¿no? Tienes que ir en un proceso que no acaba nunca. Yo creo que con la edad, por ejemplo, la identificación de género disminuye muchísimo. Es verdad, yo no me pienso ya ni como mujer ni como hombre, no tiene valor, no tiene interés. Esos roles, si has construido una vida rica, digamos, no te importa tanto si este gesto, no estás dentro del universo binario de género, estás en otro lugar. Y es ese lugar el que yo propongo como un lugar de eso, de fluidez donde no importe el género, donde el género sea anecdótico, como en realidad sucede cuando somos mayores. Quizá porque hay menos sexualización, eso también es verdad, que eso también es un gusto. Quiero decir que disminuya. Quiero decir también, al disminuir, también el valor de lo genérico disminuye, ¿no? No sé, pero es para pensarlo. Vale, sí, precisamente sobre este tema te iba a preguntar, que tengo dos preguntas breves y con esto, si queréis, podemos empezar intervenciones del público. Seguro que tenéis muchas cosas que comentarle a Lola, porque claro, al hilo de esto, hacia el final señalas que los jóvenes millennials, sacas a colación una estadística,
tienen, oh sorpresa, menos relaciones sexuales que sus progenitores, lo cual vendría a confirmar ciertas teorías, en principio contraintuitivas, que hablan de algunos procesos de desexualización en una sociedad aparentemente hipersexualizada. Mario Perniola ha escrito bastante sobre eso, lo relaciona con el tema de la información, del exceso de datos y tal. Una cosa que esto me da que pensar es si esto, si este fenómeno, que suena mal, es malo per se, o bien acaso puede indicar un cierto descrédito de la verdad del sexo entre las generaciones más recientes, y o una extensión de la sexualidad a otras modalidades como pueda ser la textual en los chats o la prostética en el Satisfyer, por poner un caso. No lo sé. Yo fui la primera sorprendida cuando vi que porque era, dices tú, contraintuitivo, ¿no? Y es verdad. Y de hecho, por ejemplo, Deleuze y Guattari en el Edipo, en el Antiedipo, decían, y Wilhelm Reich, ¿os acordáis? Decía que cuando se levantase la represión, la libido iba a correr por las calles en manifestación gozosa, ¿no? Los flujos de la libido íbamos a ser hipersexualizados. Y ha pasado lo contrario. Ha pasado lo contrario. Yo no lo comprendo bien, ¿no? No comprendo por qué se ha desexualizado tanto. Seguramente porque la represión era lo que ahí Foucault lo vio clarísimamente, ¿no? La represión era la que centralizaba la sexualidad. Y al no haber represión, la sexualidad disminuye su fuerza y su poder. Pero no lo sé lo que va a pasar. No sé si es un desplazamiento a la masturbatoria del Satisfyer o a la plana de las pantallas, porque no parece que sea eso, ¿sabes? No lo sé. ¿Tú qué piensas? ¿Tú has trabajado eso también? Algo he trabajado. Sí, es curioso, cuando te referías ahora al Antiedipo, sí me pensaba en algunos, digamos, ejemplos que pone Deleuze, creo que es más del lado de Deleuze, eso de actividades sexuales que no implican, digamos, genitalidad, no directamente. O sea, recuerdo que cita un pasaje, una novela de Beckett, en que sale un personaje en una playa chupando una piedra, lo que puede parecer una relación narcisista infantil con uno mismo, incluso un poco autista, pero bueno, habla de un cuerpo extenso que ya no está, digamos, centralizado, no tiene la sensibilidad centralizada en lo genital, ¿no? ¿Y tú piensas que eso es así? Yo no... Lo veo como una opción, no digo que sea preferible al uso, digamos... como sería como volver a lo perverso polimorfo, un poco, ¿no? Como una libido extendida hacia el... Es que no lo sé, yo no lo sé. Sí, un cuerpo más difuso, digamos, sí, más de piel y menos de... Sí, como el cuerpo sin órganos, por así ¿no? decir, sí. Sí. No lo sé, no sé qué pensáis vosotros, si vamos a volver ahí. No lo sé. No sé si el placer, si lo que estamos acabando, porque se me ocurre ahora, pero esto es una butad, pero no sé si con lo que estamos acabando hoy, con todo este sistema, es con el placer, fíjate, y con la propia sensualidad, con este empresario de ti mismo, con esta aceleración, porque el placer, como la confianza, requiere tiempo. Exacto. ¿Verdad? Sí, es que si no tienes tiempo de poder disfrutar y si tienes jornadas laborales de no sé cuántas horas, claro, de que llegas y no puedes descansar. Si la precariedad permite el placer, podría ser la pregunta, ¿no? Acaba con la libido la precariedad, y es que la precariedad acaba con la libido, como acaban con la libido tener 2 niños pequeños, está clarísimo. Quiero decir, que Freud lo decía, la libido es una, y se emplea, y es un quantum que no se puede multiplicar, la empleas donde la emplees. A lo mejor estamos acabando con la sensualidad, y de ahí el Satisfyer, y de ahí la sexualidad pornográfica rápida, ¿no? Extremadamente también violenta, que ese es otro tema, porque vivimos un tiempo donde no hay una externalización y no hay una sensualidad interna, sino visual,
No lo sé, pero es un tema muy interesante, yo creo, ¿no? para pensar, ¿no? Sí, sí, totalmente, como es o sea, la inversión erótica o libidinal en el trabajo. Claro. Esa sublimación. Claro. Que dice, ¿no? Yo se le meto las 10 horas diarias y tal, y me realizo como currante productor, etcétera. Bueno, o sea, ya soy el hombre con H minúscula o la mujer que debería. Pero que ni siquiera es sublimación, a lo mejor. Que a lo mejor ni siquiera son mecanismos de sublimación, sino mecanismos de alienación de ese yo, ¿sabes? Esto sería otro tema para trabajar en otros libros de ensayos de los míos. Les pasamos. Venga. Le pasamos la palabra. Pues sí, seguro que hay preguntas, comentarios, cosas que queréis que Lola os... Sí, Mónica. a lo que hablabais la última sobre la ausencia de placer y sexualidad, ¿creéis que también influyen las problemáticas de salud mental post-pandemia? En la ausencia de placer, no lo sé, Mónica. Es que es muy poquito tiempo el que tenemos para saber. A veces tenemos intuiciones, pero el saberlo, no lo sé. ¿Tú crees que ha disminuido el placer y que tiene que ver con las restricciones de la pandemia? No sé si con las restricciones sí, pero con el auge de problemáticas de salud mental derivadas de pandemia. Ah, bueno, claro, ahí sí que tiene que ver. Claro, el aumento de patología mental y de malestar después de la pandemia, eso es una evidencia. Es una evidencia, se ha incrementado el suicidio entre los jóvenes, la ansiedad ha aumentado muchísimo, pero fíjate, está muy vinculada, si se estudiara por clases, yo creo que está muy vinculada a la precariedad, es decir, muchísimo. Yo creo que las personas que no han visto peligrar su trabajo con todo lo que nos ha pasado, entre ellas, hemos sufrido mucho menos los efectos de la pandemia que las personas que han visto que su trabajo peligraba. Ahí es que somos seres extremadamente sociales y no podemos estar fuera del momento que nos toca vivir, ¿no? Sí, creo que uno de los fenómenos que más llaman la atención durante la pandemia, siguiendo con la temática de Tinder, es que en la época del confinamiento duro, como vivimos aquí, de pronto Tinder se facebookiza, es decir, como no se puede quedar, pues bueno, el personal hace larguísimos chats, etcétera, bueno, y ahí se ve una de las partes de la aplicación, que es hablar, intercambiar, etcétera. Luego, claro que había gente que quedaba de tapadillo, pero bueno, es un fenómeno bastante estudiado, que bueno, por lo pronto se habla, y allí, bueno, se nota también, digamos, una compulsión confesional muy fuerte. Sí, es verdad. Tú, evidentemente, como analista la conoces muy bien, trabajas con ella, pero sí, una necesidad de interlocutor que sí, en muchos casos sustituía al encuentro sexual. Es verdad, eso es verdad. Paz, Iván. Sí, a mí me gustan los temas de los que tratas que me producen un poco de conflicto, y te lo explicaré con dos ejemplos. Eso que has explicado como de la fluidez de los géneros y de la posibilidad de tal. Yo soy profe de secundaria y en 30 y tantos años que llevo trabajando, este ha sido el primer año en que se nos ha presentado a una alumna nueva que venía, se nos han dicho, es Berta, pero a partir del primer día se le empieza a hormonar, hay que llamarle Isaac, y se ha ido convirtiendo en un chico a lo largo del curso, ¿vale? Entonces, sorprendentemente ha sido muy natural todo, ningún problema en la clase, ni bullying ni nada, ha sido totalmente aceptado, pero a mí yo me resisto un poco, o sea, tiene 16 años, la mayoría de los días no podía venir a las 8 de la mañana porque le estaban chutando testosterona y se encontraba mal. Y luego yo lo que veo es que en la clase ha sido muy bien aceptado, ya es que además tiene un aspecto ya como de chico, ¿no? Pero es muy amigo de una chica como si fueran pareja. Entonces yo no sé si esta persona ha decidido que para que le gusten las chicas tiene que ser chico, no sé, bueno, sí que y que en el fondo es una nueva identidad que se... Exactamente. Eso por un lado, y por otro lado lo de la epidemia de la obesidad de la que hablas, que la manera de plantearlo, me creaba como muchas resistencias, porque era como darle la culpa al obeso, ¿no? O sea, para mí, no sé, has sido o muy valiente, no sé si has tenido problemas con que la gente incluso te ha querido tachar de gordofóbica al plantearlo de esta manera,
Y el caso concreto que me crea mi conflicto es una persona cercana a la que conozco que pesaba 100 y pico kilos, ha decidido hacerse una reducción de estómago, ha perdido 50 kilos y sí que se ve más contenta, más eufórica y tal, más feliz, pero es todo tan artificial que tiene que calcular las vitaminas que se toma porque si no el estómago no le produce, o sea, es todo como alimentarse con pastillas, ha perdido el apetito pero tiene que... Es, bueno, si para conseguir... O sea, ¿cómo lo ubicarías esto? Empezamos por lo trans. Empezamos por lo... A ver, es que mi posición es muy rara porque como psicoanalista, desde lo individual, primero es el género y después es la identidad sexual. Es decir, los niños primero saben que son niños porque se lo dicen otros, antes de conocer la diferencia sexual anatómica. Entonces, esto coincidiría mucho con las tesis por ejemplo, de Judy Butler, ¿no? Que niega que exista el sexo como formación. Pero a nivel social, en realidad, es el sexo, es la anatomía la que genera el binarismo de género, que luego va a venir a incorporarse y a encarnarse en los sujetos individuales. Entonces, ¿qué pasa? Que el tema trans es súper complicado porque como el pensamiento complejo está fuera del debate, porque funcionamos con un pensamiento simple que tiene que hacer las cosas, reducir las cosas lo mínimo a la mínima expresión, no se puede debatir bien. Yo me siento muy difícil, para mí es muy complejo. Daría una conferencia, pero me cuesta mucho debatir, participar en debates en Twitter y todo eso, me niego, porque es que pienso de otra manera. Lo que ha pasado es lo que tú has dicho, es un problema de identidad, yo creo. A mí siempre hubo un porcentaje muy pequeño de personas trans. Cuando dicen nací en un cuerpo equivocado, en realidad lo que estamos hablando es que son personas cuya socialización fue tan precoz en una identidad de género contraria a su sexo anatómico que se confunde con la naturaleza. Se naturaliza la elección, es decir, como por amor a los padres, de alguna manera contrarió su sexo anatómico y se identificó con el sexo del género opuesto, ¿no? Y esto siempre fue un porcentaje muy pequeño de vicisitudes que suceden, eso pasa, ¿no? La mayoría de nosotros no pasa, coincide nuestro género que está inferido por los padres con nuestra anatomía, en algunos casos pasa. La epidemia trans que está sucediendo ahora no la podemos explicar por eso, es absurdo explicarla por eso. O sea, es 3.000, 4.500% en Inglaterra y muchas veces la mayoría de chicas a chicos. Entonces, eso no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando antes. Esto tiene que ver con esa rapidez de respuesta de una sociedad a cuestiones a lo que debía ser una moratoria. Se debería de hacer moratoria como con las ballenas, abrir un paréntesis, cerrar un paréntesis y dejar que durante un tiempo los chicos fueran lo que les diera la gana, sin que hubiera cambios irreversibles. Y que pensasen, se vistiesen, que fuéramos de verdad, que aceptásemos de verdad la diversidad y no que volviésemos por la puerta de atrás al binarismo. Porque esta es la trampa de lo trans. Es que parece que salimos del binarismo y al final estamos entrando otra vez en el binarismo porque las chicas se amputan, etcétera, etcétera. A mí me parece que hay un problema de identidad, de que con la incertidumbre adolescente multiplicada por las incertidumbres que antes decíamos, de los chicos que en la escuela no tienen futuro, ven que la respuesta trans que viene de las pantallas, que viene del encuentro con youtubers y con transiciones que están explicadas, es muy tranquilizadora. ¿Qué soy yo? Pues mira, pues soy trans, ¿no? Es una respuesta que cierra la pregunta muy rápidamente, muy precipitadamente. Ni siquiera esperan a que sean mayores de edad, o sea, los padres yo no estoy de acuerdo. Una niña de 16 años haga esto que puede al final ser irreversible y provocarle cambios que se lo que se ha impuesto. Es que hay leyes, y nosotros la tenemos aquí en Cataluña, es una de las 16 que hay autonómicas, que si el protocolo dice claramente que si los padres niegan la posibilidad de esa hormonación o tal, pues pueden incluso perder la patria potestad. Claro, es que es el disparate por el disparate. Sí.
Yo Es estoy así, de acuerdo con es lo así. que tú dices, Lola, que una cosa es la individualidad de las personas en la relación con el sexo, y la otra cosa es la gran movida esta, que nos gustaría saber quién la está financiando, aunque lo intuimos. Es neoliberalismo. Porque, claro, pero intuimos además nombres y apellidos, ¿no? Incluso hay por ahí una lista de empresas multinacionales que están poniendo dinero contante y sonante, que es como las cosas se resuelven, ¿eh? Vale, y no hay empresas multinacionales poniendo dinero para la cis heterosexualidad. Eso Para no la... Sí, sí, también, Pero claro. entonces Es muy cis heterosexualidad. gracias. ¿Esto qué es? ¿Qué es? significa que el sexo asignado por observación visual coincide con la identidad de género. Es No, que pero eso no se hace en la este sexo tema va a ver. Claro. porque se va formando durante los 9 meses de gestación. No se hace Eh, en la Esto sexo nace. es un tema, porque hay un montón de cosas que has dicho. Yo me iba apuntando cosas aquí en el móvil que digo, parece que estoy mirando el móvil, la pantallita, entre pero que hay un montón de cosas. Me hace mucha ilusión verte aquí, no nos pudimos ver otra vez, mucha ilusión escucharte, y hay muchísimas cosas. Y estos son temas a veces ahora muy... Yo voy a empezar por eso también, muy complejos y muy también en la actualidad, y que siempre que hay cambios, siempre nos impactan mucho, y todo es extrema también, y todo es muy complejo. Necesitamos también nosotros reflexión y también hacer una cierta transición nosotros como personas, como profesionales en general. Y yo lo único que diría, así como para decir así, que no hagamos muchos apriorismos, que hagamos a posteriorismos, que cuando buscamos a alguna persona primero escuchemos y luego hagamos, y luego pensemos, a lo mejor esas personas en realidad están en un problema serio o no, o son personas que están viviendo las cosas en este momento de otra manera, y ya vamos a ver dónde nos va a llevar todo esto. Evidentemente los laboratorios, porque el sistema lo subsume todo muy rápido. Yo tengo muchos problemas conmigo misma en atender a niños y adolescentes. ¿En qué? Perdón. A niños y adolescentes. Yo veo adultos, Hans, en la consulta, bueno, pues vienen por cualquier otra cosa, y a lo mejor no es eso por los que les trae, y podemos hablar de muchas cosas. Con los niños, y según qué edad, que tú has dicho 16, que a mí me parece una mujercita, o mujercito, o lo que sea. Pero es que vemos niños de 6 años, de 7, de 10 con bloqueantes. Entonces, esto sí que pienso que tiene que ver con la mirada del otro, con las identificaciones del otro, y que eso, si no damos un tiempo... Lola y yo estuvimos en una charrada con Facundo Blecher, que es en Argentina. Están en otro momento. Allí se acepta, hay la ley del 2012, me parece, se aceptan las cosas en una línea de, bueno, a ver hacia dónde vamos a respetar toda la diversidad. Ellos también llaman disidencias, no solamente diversidad, sino también es una cuestión un poco de rebeldía política, contra el sistema, ¿no? Entonces hay una disidencias sexuales, no solamente diversidades, pero nadie se plantea, parece ser en general, nadie se plantea, ni en niños, ni sus padres, hacer ninguna intervención física hasta la mayoría de edad, y en algún caso muy concreto, si es muy demostrado, pues habrá que ver, si no, hasta la mayoría de edad, incluso los adultos, ni los adultos, hacen algo de hormonación, pero que casi nada, y pues se llevaba las manos a la cabeza este hombre. Es que, fíjate, No, en el caso de este alumno, lo curioso ha sido que yo doy biología, y uno de los temas que hemos dado a fondo ha sido las hormonas. Y cuando yo le he preguntado ¿qué te estás tomando exactamente o tal? Me he tenido que pedir yo que me trajera el prospecto, y ya no sé, voy a un sitio y me dan, Claro. no sé, o sea, no ha tenido un interés especial. Y eso que he explicado todos los mecanismos, todas las secuelas que pueden tener. porque es una fantasía. Lo que la espera, yo tengo una conferencia, es ¿qué hay en la otra orilla? Porque en realidad es una fantasía. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser hombre? Si no lo sabemos, ¿sabe? En ese momento es una fantasía salvadora, salvífica. Quiero de todos mis males, ¿no? Yo sería, bueno, soy partidaria no de la terapia afirmativa, lo que al final se ha impuesto, ¿no? Que viene del modelo estadounidense, sino de la espera atenta. Se llama la terapia de espera atenta. Es decir, vamos a ver,
sin ninguna censura, porque al final el tema trans es una cosa muy interesante lo que está pasando, porque es otro lecho de Procusto, pero para los mismos trans, porque al final no son trans, acaban siendo hombres y mujeres binarios. ¿Por qué no podemos abrir un abanico de identidades? ¿Qué es lo que pasa en Argentina? ¿Por qué no deja, sí, con cirugía, pero con cirugía, sin cirugía, con hormonación, bueno, ya se verá, cada uno tendrá que ir resolviendo su malestar subjetivo de alguna manera, abriendo un abanico, sin volver a reducir a hombre o mujer estereotipados y teatralizados en el peor de los binarismos de género. Pero es que el escenario es este que tú estás diciendo. Ese es el escenario. Aquí estamos, es donde estamos. Ya, pero que, hay muchas voces, pero que es torpeza nuestra también. Que ya lo están abriendo, ¿no?, al binarismo, y dentro del movimiento trans hay muchas. Sí, luego exactamente. Miquel Misé. Y el hash americano también. Se hizo en el CCCB unas que están lo podéis encontrar en el YouTube, por ejemplo, o en el Google mismo, que el CCCB se hicieron unos años atrás, hace mucho, un poquito antes de la pre-pandemia, y pues cuerpos cosus trans, y salen todas las, Balder también vino, Miquel Misé, americano me gusta mucho, me acuerdo el nombre, Jack no sé qué, y hablan mucho de todo esto, no están ya en el binarismo. Claro. Sí, por otra parte, lo que comentabas al hilo de esto, la cuestión de la gran moratoria, a mí me parece una muy buena idea, digamos, para todo el mundo. Para todo el mundo, eso incluyendo que, o sea, si hablamos de fantasías, de proyecciones y bueno, de cuerpo imaginario, pues a la vez una persona de 5 o 6 años con vagina que se imagine como mujer en no se sabe muy bien qué futuro, qué horizonte, qué hipótesis, bueno, pues también puede ser razonable fijar ahí una moratoria y decir, bueno, pues puede ser demasiado prematuro como para tomar una decisión tan severa como sí, yo estoy segurísima de que concuerdan las dos cosas que comentábamos. Lo que pasa es que estamos en un momento que esto tiene que ver con la fantasía de invulnerabilidad. La moratoria es ambivalente, es ambigua, y estamos en momentos de pensamiento simple y de concluir. Es que estamos en un tiempo, no sé si os dais cuenta, es que tenemos que concluirlo todo, y no se puede concluir porque la realidad es muy compleja y a veces no sabemos. No hay, por eso buscamos gurús, tantos libros de autoayuda, porque queremos poner punto y final. Vamos a poner punto suspensivo, vale, la niña tiene dificultades con su identidad, vamos a esperar, vamos a acompañarla, que un día se vista de princesa, otro día se vista, la acompañamos sin censurar y vemos qué pasa, esperamos atentamente a ver qué sucede, pero eso, y en las teorías también. Las propias redes promueven el tener una opinión para todos. Eso. Que no sabe, que no sabemos y que no podríamos... Una polarización, una enorme en las redes, que bueno que hay estudios ya de la polarización en las redes y el activismo reactivo, que son de los invulnerables, que responden reactivamente, pero si hay muchísimos temas sobre los que para opinar tenemos que leer mucho. A mí yo no doy abasto. Es comprar vida como los juegos. Tenemos muchísimos temas que estáis tratando que Lola tienes que volver. Porque aquí hay mucho de lo que hablar y nada, ahora lo tenemos que dejar aquí, pero muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. ¿Sí?